Hola a todos, bienvenidos a Aula Express. Soy Gustavo Arias, vamos a seguir con química. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la teoría orbital molecular. Vamos a ver el solapamiento, el traslape de los orbitales p cuando es una interferencia de tipo constructiva y destructiva. A continuación. Ok, antes de explicar la formación de orbitales moleculares p a partir de orbitales atómicos, vamos a hacer el diagrama de la molécula de litio. Tengo acá la molécula de litio. Vamos a ver si es factible hacer esta molécula. Tengo el diagrama de orbital molecular. Vamos a hacer el análisis si se forma la molécula de litio. Sabemos que el litio tiene una configuración, tiene número atómico 3, por lo tanto tiene una configuración electrónica vamos a colocar, sería 1s2, 2s1. Ahora, vamos a esta configuración que serían 3 electrones, vamos a hacerlo acá en el diagrama de orbital molecular. Entonces, colocamos, acá inicialmente tengo, por cada átomo de litio vamos a hacer llena el orbital 1s, sabemos que son 2 electrones para el 1s2, ¿sí? Entonces me quedaría un spin arriba, un spin abajo. Igualmente para el otro átomo de litio sería un spin arriba, un spin abajo. Después vamos a llenar, me quedaría el orbital 2s, sería un spin hacia arriba, 2s, y acá otro spin del otro átomo de litio. Ahora vamos con la formación de orbitales moleculares. Acá se va a formar el orbital sigma 1s, que es un orbital de menor energía, mayor estabilidad. Como vemos en la escala energética, así de menor a mayor, este orbital molecular va a ser de menor energía y mayor estabilidad. Por lo tanto, va a tomar un electrón acá, un spin del orbital 1s2, y un electrón de acá van a bajar para formar el orbital molecular enlazante de tipo sigma 1s. Entonces vamos a colocar acá, me quedaría un spin arriba, un spin abajo, que sería el orbital molecular enlazante sigma 1s. Ahora vamos con el orbital molecular que sería antienlazante sigma 1s asterisco. Entonces serían los otros electrones. Me quedaría este electrón que está acá, va a subir acá para formar el orbital antienlazante, y este electrón también. Entonces me quedaría acá un spin arriba, un spin abajo. Ya tengo 2 electrones, sería un orbital enlazante y un orbital antienlazante sigma 1 asterisco 1s. Sabemos que este orbital antienlazante es de mayor energía y menor estabilidad en comparación a los orbitales atómicos por separado. Ahora vamos con el otro nivel energético, que sería el nivel 2s. Acá tengo un electrón y un electrón. Entonces, para formar el orbital molecular me quedaría un orbital molecular de baja energía, que sería el orbital enlazante sigma 2s que tenemos acá. Entonces sería un spin arriba, un spin arriba y un spin abajo. Ahora ya no tengo más electrones, porque ya cada átomo de litio va a tener 3 electrones. Entonces analizamos, vamos a determinar el orden de enlace que tiene la molécula de litio. Entonces colocamos orden de enlace sería igual a un medio que va a multiplicar ¿a quién? A los electrones que se encuentran en los orbitales enlazantes. Vamos a colocar electrones en los orbitales enlazantes menos los electrones que se encuentran en los orbitales antienlazantes, ¿sí? Si sustituimos, me quedaría 4 electrones tengo orbitales enlazantes. Acá tengo 2 electrones, este sería antienlazante, no lo voy a contabilizar, y este sería un orbital enlazante que sería el sigma 2s, sería 2 electrones también, 2 más 2 serían 4 electrones. Por lo tanto me quedaría 4 electrones de este lado menos los electrones que se encuentran en los orbitales antienlazantes. Entonces acá tengo 2 electrones, y acá no puedo llenar estos electrones orbitales antienlazantes. Por lo tanto me quedaría 4 electrones menos 2 electrones multiplicado por un medio. Me quedaría 4 menos 2 es 2, y me quedaría 2 que va a multiplicar a un medio, que sería igual a 2 entre 2 sería 1. Por lo tanto, me va a quedar que la molécula de litio sí se forma, porque va a tener un solo enlace. Otra cosa que podemos ver, el paramagnetismo o diamagnetismo que tenga esta molécula. Como vemos,
en el último nivel energético, que sería el sigma 2s que tenemos acá, los electrones, el orbital molecular se encuentra apareado. Como se encuentra apareado, ¿qué quiere decir? Que esta molécula va a ser de tipo diamagnética, no va a ser atraída por un campo magnético. Entonces colocamos que sería de tipo diamagnética. También podemos decir que la energía de disociación de la molécula sería de 105 kilojoule sobre mol. Entonces, ¿qué quiere decir? Energía de disociación sería la energía que se aplicaría a esta molécula para romper el enlace litio-litio, que sería que debes aplicar una energía de 105 kJ sobre mol. ¿Sí? Ya tenemos la molécula del litio, se forma la molécula con enlace sencillo y es de tipo diamagnética. A continuación vamos a hacer un ejemplo con el boro. Ok, antes de hacer el diagrama de orbital molecular para la molécula de boro debemos conocer la formación de orbitales moleculares P. Acá tenemos dos orbitales atómicos. Vamos a tomar que puede ser orbital PX o PY. Sabemos que los orbitales, el orbital P tiene tres subniveles, sería PX, PY o PZ. Entonces, acá dos orbitales atómicos de un átomo A a un átomo y un átomo B se van a traslapar o van a tener región en común, se van a unir, van a tener región en común para formar un orbital molecular de tipo enlazante, ya que ocurre una interferencia de tipo constructiva porque quedan en la misma fase de onda. Por lo tanto, me quedaría la formación de un orbital molecular enlazante, que sería de esta forma, y la vamos a denominar como Pi2px, que sería este orbital enlazante. También puede ser, así como en el subnivel px, en ese eje px, también se puede formar a partir del subnivel py, donde sería el orbital 2pyb del átomo B se traslapa o tiene región en común, se combina con el otro orbital atómico pyb. Entonces, como tienen región en común, va a ocurrir una interferencia de tipo constructiva para formar el orbital enlazante, que sería de esta forma, que sería de tipo Pi2Py. Este orbital enlazante va a tener un eje nodal, como tenemos acá, sería este eje donde pasa a través de los núcleos, donde se forma la nube arriba electrónica o la nube abajo. ¿Sí? A continuación vamos a ver cuándo es interferencia de tipo destructiva. Ok, tenemos cuando los orbitales atómicos me forman un orbital molecular antienlazante con interferencia de tipo destructiva. Tengo dos orbitales atómicos, 2pxa de un átomo A, px de átomo A, se mezcla o se traslapa con un orbital 2px del átomo B. Cuando ocurre el traslape o tienen región en común dichos orbitales atómicos, justo en la región cuando se están mezclando acá, la densidad electrónica es nula. ¿Qué quiere decir? Cuando la densidad electrónica es nula, no se encuentran los electrones acá y más bien se encuentran los núcleos de ambos átomos. Entonces existe una repulsión electrónica por ambos átomos y formándome entonces esta zona acá donde existe el traslape de esos orbitales, no hay una densidad electrónica que ocurra acá en este traslape de los dos orbitales. Como están en fases diferentes, ocurre una interferencia de tipo destructiva, donde me va a formar un orbital molecular de tipo antienlazante, como tenemos acá, porque anteriormente, como acá no se encuentra ninguna densidad electrónica en el traslape, se eliminó esta parte creando un eje nodal adicional. Entonces, como vemos acá, me quedaría un orbital de tipo antienlazante. Cuando se mezcla dos orbitales atómicos, 2pxa más 2pxb, me va a formar el orbital antienlazante molecular, sería Pi2px asterisco. Entonces sabemos que este orbital molecular va a tener una mayor energía y una menor estabilidad en comparación a los orbitales atómicos cuando están antes de mezclarse. Entonces, como ocurre también como pasa en el subnivel px, va a ocurrir también en el subnivel py. Cuando se mezcla un orbital 2pya de un átomo A con un orbital atómico 2pyb,
se van a traslapar, no van a tener, va a ocurrir una interferencia de tipo destructiva, ya que las fases son diferentes, son opuestas, entonces me va a ocurrir el orbital antienlazante pi 2py asterisco. Acá como tenemos en este orbital molecular antienlazante, que puede ser pi 2px o pi 2py asterisco, acá se me forman dos planos, dos ejes nodales. Tengo un plano nodal horizontal y un plano nodal vertical, ¿sí? A continuación vamos a hacer un ejemplo con la molécula de boro. Ok, vamos a hacer el diagrama molecular para la molécula de boro y también para la molécula de carbono. Sabemos que el boro tiene número atómico 5, entonces vamos a marcar boro tiene Z igual a 5. Por lo tanto, la configuración electrónica en su última capa de valencia, bueno, sería 1s2, 2s2, 2 sería 4, 2p1, ¿sí? Ahora voy a trabajar el diagrama de orbital molecular con los electrones de la última capa de valencia. Los electrones de la capa de valencia, que serían 3 electrones, 2s2, 2p1. Acá tengo el diagrama. Vamos a ver si es factible formar la molécula de boro. Coloco un átomo de boro acá y un átomo de boro. Está al mismo nivel energético. Tengo el orbital 2s, tiene 2 electrones. Entonces vamos a marcar acá. Me quedaría, tengo un spin arriba, un spin abajo, 2 electrones. El otro átomo también va a ser igual, 2 electrones. Y para el orbital p tengo un solo electrón. Entonces vamos a colocar un electrón para el subnivel px, 2px, y un electrón para el subnivel px del otro átomo de boro. Ahora vamos a empezar a hacer la formación de orbitales moleculares. Inicialmente tengo un electrón se va a mezclar, un electrón va a bajar para formar el orbital molecular sigma 2s de menor energía y mayor estabilidad. Por lo tanto, voy a tener acá un spin arriba, un spin abajo, provenientes de los electrones de los orbitales atómicos, respectivamente de cada átomo de boro. Tengo un electrón acá, un electrón acá. Ahora vamos con el otro electrón, que van a quedar para formar el orbital antienlazante, el orbital molecular antienlazante, que sería sigma 2s asterisco. Entonces marcamos, tengo un electrón arriba, un electrón abajo. Y ahora acá me quedaría, que me faltó colocar, estos dos orbitales moleculares sería pi 2px y pi 2py, ¿sí? Que serían los orbitales moleculares que se formarían. Entonces tengo un orbital atómico px y un orbital atómico px, por lo tanto me va a formar, serían 2 electrones, obedeciendo la regla de Hom. Como los orbitales moleculares pi 2px están en el mismo nivel energético o son orbitales degenerados, o sea, va a tener el mismo nivel de energía, entonces sería un electrón en paralelo con respecto al otro. Sería un orbital pi 2px y un electrón para el orbital pi 2py. Ahora, como no tengo más electrones, esto sería el diagrama de orbital para la molécula de boro. Ahora hacemos el orden de enlace. Escribimos acá el orden de enlace, o E, que va a ser igual a ¿quién? A un medio. Los electrones que están en los orbitales enlazantes, tengo 2 electrones para el orbital sigma 2s y 2 electrones para pi 2px y el otro electrón pi 2py. Por lo tanto serían 4 electrones en total. Entonces serían 4 electrones menos los electrones no enlazantes. Los electrones no enlazantes sería el único, que sería sigma 2s asterisco, serían 2 electrones. Entonces 4 menos 2 me quedaría 2, sería un medio por 2, me quedaría 2 por 1, 2, sería igual a 1. Por lo tanto me quedaría un enlace boro-boro. ¿Sí? También podemos decir de que esta molécula de boro, como vemos, tengo los electrones, los espines están desapareados por cada orbital px y el orbital molecular py. Como están desapareados, entonces sería una molécula de tipo paramagnética, puede ser atraído por un campo magnético. Entonces colocamos que sería paramagnético, paramagnética la molécula, ¿sí? También tiene una energía de disociación esta molécula vamos a colocarla acá, una energía de disociación de 288.7 kJ sobre mol, ¿sí?
Ok, ahora ya tengo estos datos con la molécula de boro, se hizo el diagrama orbital molecular. También podemos escribir cuáles son los orbitales moleculares que se formaron. Entonces podemos escribir en una línea, vamos a escribir, me quedaría, voy a colocar entre paréntesis, me quedaría sigma, orbital molecular enlazante, sigma 2s, tengo sigma 2s, sigma, voy a colocar sigma 2s asterisco, que sería el orbital antienlazante, y me quedaría pi, sería pi 2px y pi 2py, ¿sí? Ahora voy a escribir acá en los exponentes, voy a escribir la cantidad de electrones que van a estar en cada orbital molecular. Entonces en el sigma 2s van a estar 2 electrones, me quedan 2 electrones. En el sigma 2s asterisco, el orbital antienlazante, serían 2 electrones también. Y para cada orbital molecular pi 2px y pi 2py sería un electrón respectivamente. Entonces colocamos acá, ahorita que aquí hay un 1, aquí hay un 1. Entonces me quedaría 4, 2 y 2 serían 4 y 2 serían 6 electrones, serían 2, 4 y 6 electrones. Sería la configuración del orbital molecular para esta molécula de boro. Ahora vamos a hacer la molécula de carbono. Sabemos que el carbono tiene el número atómico 6. Entonces vamos a escribir acá la configuración. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p2, ¿sí? Voy a utilizar la última capa de valencia para hacer el diagrama orbital molecular, que serían los orbitales 2s2 y 2p2. Acá tengo el diagrama, entonces vamos a hacer el llenado. Entonces cada átomo de carbono tendría 4 electrones, entonces sería, vamos a colocar acá el orbital 2s, sería 2 electrones acá también 1 y 2, un spin arriba, un spin abajo, y acá tengo 2 electrones en los diferentes subniveles, px y el otro en el py. Vamos a colocar acá, sería px, un electrón acá y el otro en el py. Sería para cada átomo respectivamente de carbono. Ahora vamos a proceder a la formación de orbitales moleculares. Entonces me quedaría un electrón, va a bajar de energía para hacer una molécula, un orbital molecular estable, que sería el sigma 2s. Entonces sería un electrón acá y un electrón del otro átomo, sería un spin arriba, un spin abajo. Acá se formaría de los otros electrones que no se tomaron anteriormente para formar el orbital molecular antienlazante sigma 2s asterisco. Entonces un spin arriba, un spin abajo. Acá tengo el orbital 2s enlazante y el orbital antienlazante 2s asterisco. Ahora procedo acá, tengo dos electrones que van acá, entonces tengo 2 electrones que se van a formar, tengo 2 electrones px, py, entonces me quedaría, voy a llenar 1, 2, 2px, pi 2px, y tengo otro electrón en el orbital 2py y acá en el otro orbital 2py, entonces va a quedar a llenar el subnivel pi 2px y pi 2py acá, ¿sí? Debido a que va a tener el mismo nivel de energía. Entonces tengo 2 electrones provenientes del orbital atómico acá, sería 2px que se van a mezclar el orbital atómico con el otro orbital atómico para formar el orbital molecular 2pi, pi 2px y el orbital molecular pi 2py. Ahora procedemos a determinar el orden de enlace de la molécula de carbono si se forma dicha molécula. Entonces describimos acá el orden de enlace sería, o E va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a los electrones enlazantes. ¿Cuántos electrones tengo enlazantes? Tengo 2 electrones acá y tengo 2 y 2 serían 4 y 2 serían 6 electrones en total, 6 electrones enlazantes menos los electrones que se encuentran en los orbitales no enlazantes, que serían 2 electrones que se encuentran en el orbital molecular sigma 2s asterisco, entonces sería menos 2, por lo tanto 6 menos 2 serían 4 y 4 entre 2 sería igual a 2. Por lo tanto, el orden de enlace sería doble enlace carbono-carbono. También podemos decir acá que la molécula carbono-carbono es de tipo diamagnética, ya que los subniveles están apareados, los orbitales, no es atraído por un campo magnético, entonces vamos a escribir que sería de tipo diamagnético. Diamagnético. ¿Sí? La energía de disociación de la molécula de carbono es igual a
628, vamos a marcar la energía de disociación del carbono, sería 628 kilojoule sobre mol. ¿Sí? Ok, ya tenemos los datos del diagrama de orbital de cada molécula, la molécula de carbono y la molécula de boro. Ahora nos preguntamos, ¿qué molécula va a ser más estable? Entonces, para definir esto, la estabilidad de la molécula a partir de los diagramas orbitales moleculares que se hizo respectivamente, entonces vamos a determinar la molécula que va a ser más estable es aquella que va a tener mayor cantidad de electrones en los orbitales enlazantes. Sabemos que los orbitales enlazantes son orbitales más estables debido a que consumen una menor cantidad de energía, es menor energía en comparación a los orbitales antienlazantes. Por lo tanto, comparamos la cantidad de electrones que tiene cada molécula en los orbitales enlazantes y el que tenga mayor cantidad de electrones en dichos orbitales, entonces sería la molécula más estable.